¿qué son los devas? Hoy nos preguntamos qué son los devas y cómo pueden influir o no en la vida de las personas. Vamos a saber más y os vamos a traer esa información porque entre curiosidad y a lo mejor algo más, podemos seguro sacar alguna conclusión. Los devas pueden ser muchas cosas. Como siempre que hablamos, nos faltan palabras, conceptos, vocablos. Yo intento en mis escritos compensarlo, pero son muy pocos los términos que pueden describirlos. Vamos a decir que son unas entidades invisibles, y ahora vamos a entrar en detalle, para las percepciones comunes y corrientes, pero para algunas religiones son sus dioses. Y ahora podemos comentar de dónde viene la palabra deva, porque es del indoeuropeo y nos afecta a nosotros directamente. Lasmi, dentro del hinduismo reconocéis también a los devas. Claro que sí, y como ha dicho Rafael, pues no solo es una palabra que viene del sánscrito, sino que se utiliza, es del protoindoeuropeo y se utiliza, llega hasta el latín y hasta el germánico. Así que sí que estoy de acuerdo con todo lo que ha comentado. Y bueno, veremos cómo va la tarde y hay varios tipos, como él ha dicho, de tanto de la naturaleza como dependiendo también un poquito de cuál sea su cualidad. Claro, porque Rafael, hablamos de deidades dentro de un mundo politeísta. Es muy interesante porque dentro de la filosofía budista, hinduista, orientales, caminos de autoconocimiento orientales, hay muchísimas entidades cercanas al ser humano, otras que están un poquito más alejadas, pero que trabajan de manera directa o para ellos o para el ser humano. Pero claro, los devas es un grupúsculo o se entiende como deva a todas las deidades. Autolitus. Porque luego también recordemos que en el catolicismo, en el cristianismo tenemos a nivel histórico muchas posibilidades. Está Dios, pero luego hay muchos que hablan de dioses arcontes, dioses angelicales, dioses de otros tipos, con lo cual vamos a entenderlo también desde este punto de vista o es distinto completamente. La etimología nos puede esclarecer mucho esta cuestión. Deva proviene de la raíz div, D-I-V, que significa brillante o los brillantes, los seres brillantes. Y nosotros la empleamos y la emplean en muchísimos idiomas, exactamente igual. Tú has dicho deidades, también podía haber dicho divinidades, pero todas provienen de D-I-V. O como dicen en América, D-I-V chica. Div significa lo brillante, divino, deidad, Dios, todos proceden, diablo, demonio, todos proceden de la misma raíz, todos significan lo brillante, los seres intermedios, los seres que hay en otra dimensión. Yo lo asimilo a los conceptos que estuvimos hablando en una ocasión sobre la hipótesis de ultraterrestres o devas. Son seres que viven, habitan en otra dimensión. Las otras dimensiones también son habitables. Aunque pueda parecer un poco extraño, lo son. Lo son desde las más densas a las más sutiles. Y los devas se encuentran en las más sutiles y los daimones se encuentran en las más densas. O sea, que vendría a ser seres angelicales y seres demoníacos, como podemos entender nosotros. Entre los hebreos, los cristianos y los musulmanes, gente del libro, los devas se les puede llamar ángeles y te quedas muy bien situado. También están los jinn, están los genios,
pero son subespecies de devas, son ángeles. Son ángeles, pero no en el concepto que nosotros podemos creer, aunque está muy cercano, muy cercano. Si queréis podemos observar cómo nace el universo y cómo lo hacen los devas por un mandato de Brahma, y en cada religión se les llama de una manera, pero muy parecida, y son la misma cosa: ángeles, intermediarios, mensajeros, gente que se encuentra entre Dios y nosotros. Dios, en un sentido muy interesante, el ser absoluto, que me gusta a mí decir, porque Dios, tengo que, y disculpad a los que pueda ofender, pero es una raíz etimológica muy concreta. Dios proviene de dos vertientes: div, como hemos dicho antes, y entonces son divinidades, dioses con D minúscula. Luego otra, también interesante, que es, procede de Daeus, YouTube, Autolitos Chat. Dios, Zeus, Daeus, Dios. O sea, ese es el origen verdadero de la palabra Dios con mayúsculas, distinto del Dios en minúsculas, pero que las dos provienen de ese aspecto. Zeus, Daeus, Dios, la que viene con mayúscula. Por lo tanto, si estamos diciendo Dios con mayúscula, es normal que la imaginería mental uno lo visualice como lo han hecho en las pinturas sagradas: un hombre, un varón con barba blanca y larga, con una túnica, sentado en un trono, en las nubes, a veces con un rayo. Zeus, Júpiter, es el mismo ser, lo siento, pero es así la cosa. Y los dioses divinos pues son devas, que en otras religiones pues se llaman de otra manera. Por ejemplo, en el Tíbet se llaman dakas y dakinis, según si sean machos o hembras, y en las religiones mayas, incas, exactamente igual, están estos seres también presentes. Son seres que van desde una dimensión cósmica y grandísima, que podemos explicar cómo y por qué, a los devas de andar por casa, los dioses menores que dirían los romanos, los dioses que al principio fueron los mayores, los dioses de la naturaleza, como son los ríos, las montañas, los bosques. También entraría en esta descripción el mundo férico, entendemos. El mundo férico es el mundo más denso dentro de los devas. Los elementales son los más densos dentro de los devas menores. Los devas mayores son cósmicos, son de un nivel, pues, en nuestro sistema solar, estarían relacionados con el Sol, con el espíritu del Sol, serían los servidores del Sol, o del demiurgo, o de como queramos llamarlo, y pueden ser de una galaxia, pueden ser mucho mayores. Un especialista en devas, como fue Vicente Beltrán Anglada, al que yo que a mí me gusta mucho, y yo recomiendo que la gente busque a este señor, que fue el gran divulgador en España del asunto de los devas, Vicente Beltrán Anglada. Hay vídeos y hay unos libros maravillosos sobre los devas que él escribió junto con un gran dibujante que hizo unos dibujos geométricos de lo que son los devas de la forma, los devas constructores, los devas de la naturaleza, que son magníficos. Ojalá pudiera ponerlo porque aclararía mucho las circunstancias. Pero las hadas, las ondinas, los elfos, los gnomos, todos son los elementos más básicos, más concretos dentro de los devas, y los mayores pues son los que trabajan junto con el ser humano y son pues
no voy a decir ayudantes, sino que cada uno tiene su papel. Uno es la fuerza y otro el pensamiento. También, según Vicente Bertán Anglada, hablaba de que los devas también se encuentran a nivel microscópico, estarían dentro del átomo, serían la inteligencia del átomo. Los núcleos de los átomos serían, es una analogía con el ser humano, y los electrones serían una analogía con los devas. Siempre trabajamos en común, espíritus o seres trascendentes de otra dimensión, positivo y benévolo, como son los devas, al contrario que los asuras, y los seres humanos. YouTube, Autolitus Channel. Pues lo que quería preguntarte, casi que nos lo ha respondido nuestro querido amigo Rafael, porque en cuanto te he escuchado decir una religión politeísta, enseguida empecé a levantar la mano, porque creo que es uno de los grandes errores que la gente dice, porque en realidad el hinduismo cree en una fuente creadora. Entonces, como muy bien ha explicado Rafa, que era esa la aclaración que quería hacer, no tengo mucho más que decir, es eso, que hay una fuente creadora y todo lo demás pues son esos, son pues representantes de pues fuerzas de la naturaleza, de valores morales, pues yo que sé, que a veces simbolizan pues un conocimiento especializado, algún poder exaltado o mágico, pero bueno, básicamente lo ha explicado muchísimo mejor Rafael. Era simplemente hacer esa pequeña aclaración que, aunque todo, incluso en todas las enciclopedias pone que es una religión politeísta, es cierto que no lo es. Hay un refrán tibetano que a mí me gusta mucho, que dice: 1000 monjes, 1000 religiones. Cada persona tiene su propia religión, pero es la misma básicamente. Si estamos hablando de dimensiones, de dimensiones distintas y subdimensiones, y es posible que habiten dentro de ellas, podemos deducir que hay un universo fractal que parte de, como tú dices, de una fuente, de una sola fuente que llaman Brahman, incluso para Brahman. Eso son ya palabras mayores, es el vacío pleno, es todo lo que existe fuera de este universo, en todos los demás universos, se encuentra el Parabrahma. Está muy por encima de cualquier otra cosa, pero su reflejo en las distintas dimensiones, como cuando colocamos una vela entre espejos, vemos que esa vela refleja, se refleja su luz en los distintos espejos, y en una sale invertida, en otra sale la inversión de la inversión, por lo tanto sale igual que la fuente. Y entonces todos estos seres son fractales, son entidades fractales en las que nosotros también participamos como una parte más de la existencia. Y por supuesto pienso que la religión hinduista es tan politeísta como la católica, que tiene, en vez de los dioses antiguos romanos, pues los llamó ángeles. Autolitus Channel. Bueno, pues ellos los llaman también dioses, pero son dioses menores, no lo mismo Shiva que un dios de la, como un sátiro o algo que haya en el bosque. Son efectivamente distintos dioses sutiles, pero uno de una cualidad universal y otro es muy concreta, es de un bosque. Entonces nosotros lo podemos llamar de miles de formas, hacer religiones ad hoc para contentar a ciertas jerarquías, pero todas las religiones básicamente cuentan con un creador y emanaciones de ese creador, que o llaman ángeles o llaman dioses, pero que básicamente son lo mismo.
Claro, hay una cuestión que puede resultar interesante plantearse para los oyentes que no conozcan en profundidad, porque, claro, plantear que determinadas religiones, cuando tienen muy marcado lo que es las deidades superiores o las divinidades superiores con una sola deidad, el hinduismo tiene muchísimas posibilidades de lo que nos llega a nosotros, porque luego hay libros, por ejemplo, como el libro de Urantia, que te plantea divinidades por un lado y deidades en la tierra, en los árboles, en las plantas, en cada animal. Claro, iría más ligado a esto, con lo que el trabajo de los devas, Rafael, directamente iría ligado al ser humano. Serían unos guías para el ser humano al margen de la evolución de ellos mismos, porque entiendo que son seres que también están en plena evolución. A otro grado de conciencia, evidentemente, pero seres volitivos al final. Por supuesto que están en una evolución. Tendríamos que hablar antes de la evolución y de la involución de la conciencia en los mundos densos, en los mundos concretos. Eso sería interesante, pero esa involución con la que estamos trabajando, haciendo cada vez seres más concretos, más definidos, que pasan de ser abstracciones universales, a ser seres concretos e individuales. Por ejemplo, un camaleón es muy concreto, tiene una serie de escamas que cambian, cromatóforos que cambian su color, que tienen los ojos, esos son concreciones de una idea, como hubiera dicho Platón, general. Esa es la involución. Según algunos estudiosos de las ciencias ocultas, del esoterismo, esa involución llegaría hasta un fin donde ya se ha llegado al punto denso máximo en el que se puede habitar en un planeta. Yo creo que hemos llegado al punto denso máximo que se puede habitar aquí en este planeta. Hay lugares más densos, pero para el ser humano no sé si están hechos. Quizás para los asuras, para los espíritus hambrientos que dicen los tibetanos también, que son distintos. Los asuras siempre son los titanes, los dioses que se pelean con los otros dioses, siempre están en perpetua guerra. Nosotros estamos en medio de esa guerra. El ser humano favorece cuando es empático a unas deidades más brillantes, más div, y otros seres humanos que son psicópatas, pues obedecen a otros seres más densos, más concretos, más asúricos, más diabólicos. Estamos hablando siempre los mismos términos, los mismos conceptos, pero en distintas civilizaciones. Entonces, este plan de involución llega hasta un máximo, que a lo mejor lo llaman el fin de los tiempos, lo llaman el fin de los días, como se quiere decir, y a partir de ese momento los seres van a ser cada vez más espirituales. Una vez obtenido esa experiencia de lo concreto, ahora vuelven a... Eso aparece también muy bien en el árbol de la vida de los cabalistas. Esa vía vuelve de nuevo a ascender, es decir, con menor número de restricciones, con mayor libertad, y entonces esa evolución a la que muchos hablan que estamos a punto de llegar, nos llevaría a ir encontrándonos con los devas de una manera más de cara a cara. Hasta ahora son como invisibles, en otro tiempo no lo fueron. Los grandes cuentos que se puede, por ejemplo, vislumbrar en Tolkien, donde los elfos y los seres humanos estaban, los trolls y todo eso, estaban muy juntos. Luego se separaron en cierto momento, que es el que hemos vivido hasta ahora, y posteriormente los volveremos a encontrar, pero con otras conciencias, con una conciencia de individualización. Entonces los devas siempre teniéndolos como bondadosos, van a servirnos de guía, pero también nosotros los servimos a ellos como guías. Ellos tienen su propia evolución diferente, que según los esoteristas
la vía del Deva, que un ser humano puede pasarse a la evolución de los Devas, y al contrario, un Deva, en casos excepcionales, puede encarnarse como un ser humano, esos planes o esas misiones distintas nos van a llevar a poder trabajar juntos mucho más cercanamente, pero cada uno con su conciencia y siendo evoluciones distintas. No son seres humanos, ni nunca lo serán, a no ser que haya algo muy específico que quiera aprender ese Deva, o el ser humano quiera pasarse a la evolución débica. Dicen que es la evolución del ser humano que desea ser un dios, de ser un dios creador, de ese tipo. Estas personas que desean ser un dios y no trascender a otras dimensiones, sino quedarse en esta ejerciendo su poder, serían de la evolución débica. Autolitus. ¿Qué te parece, Lasmi, que decías antes con la mano? Pues sí, referente a lo que está comentando Rafael, estoy de acuerdo con él, no tengo mucho más que añadir, pero sí me gustaría que él, para que los oyentes sepan un poco de qué hablamos, pues la diferencia porque él ha pronunciado la palabra asura, entonces explicar un poco a los oyentes, pues entre comillas, pues que los devas serían los buenos, por decirlo de una manera, y los asuras serían los malos, que tampoco es así. Y sí que quería hacerle en este sentido una pregunta a él, porque, por ejemplo, en el Rig Veda, hay un himno en el que se comenta que hay asuras que se han convertido en devas, los Deva y Asura, y que también hay otros que en realidad siempre van a ser, nunca podrán ser devas, ¿no? Los Asura Devat. Entonces, en este texto lo que les distingue, lo que comenta que les distingue, es que es la intención, la acción y la elección realizadas en sus vidas, ¿no? En sus vidas míticas. Entonces, me gustaría saber qué opina Rafael sobre este punto, sobre la posibilidad de que una asura pueda realmente convertirse en deva en algún momento. Pero antes de esto, quería plantearte, justo siguiendo esta línea, Rafael, según la demonología, hay demonios que esperan ser perdonados. Entendemos que son demonios que pretenden volver al estado de la luz, al estado angelical primigenio. Claro, iría ligado al planteamiento que te acaba de decir Lasmi. Seguramente es el planteamiento según la cultura, pero iríamos hablando de lo mismo probablemente. En un universo en evolución que puede tener miles de millones de años, decir que algo es eterno es muy relativo, ¿no? Muy relativo. Efectivamente, creo que se dividen en 3 categorías los ángeles, y también se puede decir en 3 categorías con 3 subgrupos según la geología. En teoría habría 9 tipos, pero bueno, lo que nosotros conocemos, claro, luego evidentemente. Si quieres hablamos también de los coros celestiales, que los coros celestiales, efectivamente. Es muy interesante. Estos 3 grupos serían los que están dedicados directamente a conseguir y actualizar la involución en los mundos densos y habitar en cuerpos y vehículos físicos muy densos, muy comprimidos, como es el nuestro. Los seres que son neutros, que según la mitología ni apoyaron al Dios grande, ni apoyaron a Lucifer en su rebelión. Esos son neutros, pero también fueron bajados un nivel en su evolución. Y los que están directamente relacionados con la luz. También pasa lo mismo con los devas. Hay devas, hay asuras, es decir, los titanes, los seres que permanentemente se encuentran en guerra, en conflicto con los devas. Nosotros a lo mejor no conocemos muchos devas,
pero sí conocemos muy bien a los asuras. Incluso lo que llamamos ovnilogía, extraterrestres, y probablemente son ultraterrestres y son asuras en su gran mayoría, ¿no? Curiosamente, en otra gran civilización muy cercana a la de la India, que es la Siria, la Sumeria, los devas son los malos y los asuras son los buenos. Es curioso, simplemente por comentarlo. Desde luego, siguiendo ese planteamiento, yo parto de la misma base, porque probablemente con nosotros conozcamos más, pero no nosotros como ser humanos, sino por estar en una esfera en la que la vibración es más cercana a la vibración en el caso de lo que hablamos de los asuras. Autolitus. Y luego también hay que tener en cuenta que hay determinados documentos que hablan de titanes, los 144.000 que hablan algunos, los 144.000 elegidos. Bueno, pues en teoría, una de las lecturas que se hace de ese documento es que esos 144.000 bajan a la Tierra para recordar a la humanidad que Dios realmente existe. ¿Qué pasa? Que según ese documento, esos 144.000 se enamoraron de las mujeres. Al enamorarse de las mujeres, generaron una unión en la que las mujeres, por eso hay determinadas religiones que no plantean a la mujer desde un punto de vista amoroso, sino desde un punto de vista para torcer la evolución. Claro, al enamorarse, generaron una estirpe nueva. Esa estirpe se está hablando en algunas religiones. Bueno, los Dijins hablaron también de titanes, hablaron también de arcontes. Claro, es la unión entre ser divino y ser humano. Es otra lectura más que nos da a entender que estamos más cercanos por la cultura de la Tierra o por la cultura de las religiones al planteamiento asura o al planteamiento de Eva. ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que vamos más ligados totalmente al planteamiento de que hay unos seres que no nos quieren bien y que los seres que nos quieren bien están ahí, pero que no somos nosotros capaces de entenderles. ¿Cómo lo planteáis? Hay devas femeninos. Claro que sí. De hecho, ya sabéis que hay religiones que plantean que son seres asexuados, pero eso no es real. Es masculino y femenino. Otra cosa es que tengan pues reproducción o tratamientos carnales como entendemos nosotros. La mujer lo que tiene y lo que cuenta es con sistema reproductivo. Dice que se enamoraron. No sé si ellos pueden sentir amor, puede ser, pero sí que pueden reproducirse y se necesitan óvulos. Tienes que tener un pequeño detalle. Mira, hoy por ejemplo, además, hemos tenido una entrevista que subiremos la semana que viene con Juan Miguel Fernández y María Jesús Albertus del Centro Espírita de Madrid, en el que hemos desarrollado el tema de la ley del olvido. Claro, si estos 144.000 devas encarnan, automáticamente implican que tienen cuerpo físico sometido a la ley del olvido. Entonces, claro, ya están reglamentados con la fisionomía del ser humano. Según el hinduismo, no. Según el hinduismo. Claro, los 144.000 tienen muchas lecturas, ¿eh? Claro, porque en el hinduismo la división del masculino y femenino, que es cuando empieza a haber sexo, ocurre en la era del bronce, si no me equivoco. No estoy muy segura, pero creo que es en la era del bronce. Porque hasta ahí en la era de plata y en la era de oro no había esa división no había sexo masculino, sexo femenino. Yeah. Entonces, eso es una cosa que ocurre un poco cuando vamos bajando de escalón en la evolución. Esa es una lectura. Claro, de ahí a la realidad ya sabemos que las interpretaciones sobre documentos, pues claro,
probablemente, Rafael, en la interpretación de determinados documentos dependa también de la apertura de información del que lo interpreta. Entonces, claro, puede variar. YouTube, Autolitus Channel. Es como si leyéramos distintos capítulos de un libro y cada capítulo dentro de ese libro explicara una cosa distinta. No quiere decir que uno sea falso y otro verdadero, sino que todos son verdaderos más o menos. Verdaderos, simbólicos, pero verdaderos. Y solo que estamos mirando un capítulo u otro capítulo, no hay más. Yo tengo otra pregunta para Rafael. Y era porque era un poco en la línea de comparar los asuras con los rakshasa, porque según diferentes líneas de estudio en el hinduismo, pues algunos dicen que simplemente pues pertenecen a lo que es la parte de lo que llamaríamos seres de la naturaleza, o ogros, o que se ocupan de la parte de naturaleza, pero hay otro estudio, otra línea que habla un poco de que los asuras serían los que luchan con los devas y los rakshasas que vivirían en la tierra, ¿no? Y que en realidad serían los enemigos de los seres humanos y de los santos que viven en el planeta Tierra, en el plano en el que estamos. Y me gustaría saber qué es lo que opina él sobre esto, o qué línea le gusta a él, la cree más no verdadera, porque acabamos de decir que cada religión puede ser verdadera, pero qué es lo que le inspira a él más. Yo considero que los rakshasas son tipos de los miles que hay de asura. Asura sería el término que lo engloba por completo, pero también nos encontramos con los nagas, muy interesantes, que son seres reptiles, seres serpientes, mucho antes de todo el sarpullido que ha salido ahora con el tema de los reptilianos. En toda la escritura de todos los pueblos nos encontramos con estos seres reptiles. Ellos se llaman nagas, o hay otros muchos, como hay subtipos de devas, como los gandharvas, que son entidades musicales, o también pueden ser depredadores de los nagas, ¿no? Pero como las luchas son tantas y tan completas, no podemos saber. Sí hay historias de que viven debajo de la tierra, los podríamos relacionar con los intraterrestres, pero si hablamos, por ejemplo, de los 9 coros celestiales que hemos dicho antes, podemos observar que el coro más elevado es el de los serafines, que son de fuego. Son entidades de fuego que se pueden relacionar pues con los dragones, con las serpientes, pero no tienen por qué ser negativos. Es más, para algunas personas son intuiciones, vamos a llamarlo así, yo diría ciencia olvidada, que han tenido los antiguos, de, por ejemplo, una llamarada solar. Si nosotros la visualizamos ahora, podemos observar que es como una serpiente, un dragón que sale de fuego, que sale del sol, hace un círculo y vuelve a caer. Eso, por ejemplo, puede ser un serafín. Un querubín, pues sería un ser que para mí personalmente podría tener una forma no humana esférica, y por eso lo representan los artistas como una cabeza de niño con alas. Bueno, no tiene extremidades, simplemente que vuela, una esfera para mí. Pero hay otras entidades intermedias que ya sus mismos nombres nos están diciendo parte de su realidad, que son los tronos, los dominios y las potestades, que políticamente manejan, política y económicamente manejan a los seres humanos, las sociedades, las civilizaciones. Por ejemplo, los teósofos los llamaban manús. Entonces, digo, pues nuestro Manú
o nuestra potestad o la virtud y todo eso no lo están haciendo bien, o algo está fallando cuando estamos viendo una dinámica política y social tan caótica. Con esto quiero decir que hay miles de subtipos de entidades y todas ellas se pueden englobar en los términos generales que hemos dicho antes, de demonios, los más densos, utilizando una terminología que también se emplea en el Oriente, demonios, espíritus hambrientos, verdaderos seres avariciosos que absorben la energía, también le llamaban fantasmas hambrientos, vampiros energéticos, que estarían pues acosando a muchas personas hoy en día, como siempre. Y luego estarían otros seres que son los animales y las plantas, yo incluyo las plantas, los seres humanos y los asuras y los devas. Autolitus. Bajo estas asociaciones de nombres, esos cajones de sastre que estamos utilizando, podemos englobar pues toda la enorme caterva, miríada de seres extraterrestres, ultraterrestres, intraterrestres que hay poblando este universo que ya he comentado en el Ojo de Horus en alguna ocasión, que considero que es una especie de agujero negro que tiene el nombre de Samsara para los hindúes y budistas y también para los taoístas, creo. El Samsara, del que no se puede entrar ni salir, excepto con ciclos enormemente largos, y ahí estamos atrapados los seres humanos con un montón de otros seres, miles o millones de seres, y los podemos clasificar en esas 6 especies, porque es mejor clasificarlos así por su cualidad moral, que si tienen la cabeza muy grande, que si son grises, que si son muy altos, eso es irrelevante. Sin embargo, sí, su cualidad moral sí importa mucho. ¿Qué te parece, Lasmi? Ya para ir terminando. Bueno, no tengo mucho más que añadir, porque la verdad es que estoy encantada con Rafael, porque lo explica todo de una manera muy sencilla, muy clara, y poco más. O sea, A mí me interesaría ahondar, ya para ir terminando, Rafael. Hay determinados conocimientos que plantean, como muy bien has dicho, los coros angelicales, siguiendo ese orden. Como lo has planteado, la propia angelología lo plantea de esa manera. Pero, por ejemplo, hay, vuelvo a repetirlo, el libro de Urantia lo plantea al revés. Es decir, ángeles, arcángeles, principados serían la escala más elevada. La más baja serían los serafines, que irían ligados al ser humano. Entonces, fíjate, dependiendo al final de las culturas del momento, probablemente tengan una diferenciación, tengan un contexto y llame la atención, porque también habéis planteado un tema que creo que resulta así, planteémoslo superficialmente, porque quiero hacer otra entrevista más Sí, y no hace desarrollar falta. el tema en profundidad, porque ese tema hay que desarrollarlo en profundidad. Sí, Habéis hablado, su relación con los ovnis, eso y es que además el tema ufológico y el tema de abducción sí, me resulta muy interesante plantearlo. sí, Y sí. luego también me interesa porque habéis hablado del tema de que devas y asuras están en continua guerra. Sí. Claro, Las abducciones ya se están hablando de ellas con los devas menores, que son los espíritus de la naturaleza. Las hadas secuestraban a los niños más sanos que veían, se los llevaban de las cunas y dejaban a cambio otro más feillo, más es cierto. que llamaban cambiones. Entonces ese niño al poco tiempo moría o se secaba, era un niño de los suyos, pero ellos querían los humanos. Y en muchas ocasiones se describen las mitologías, leyendas y cuentos populares como estos humanos que llegan al otro mundo, al otro lado,
se cuenta con lugares como una cueva. Otra gente a lo mejor ahora lo describiría como las alas de un ovni, ¿no? Entonces, pero es una cueva y dentro de esa cueva hay matraces, hay cosas extrañas que quizás hace unos cientos de años no podían explicar y no sabrían a lo mejor casi ni lo que es un carro, cómo pueden explicar una computadora, ¿no? Entonces, estas mismas historias se están repitiendo, los seres feéricos, los que no son tan positivos, se llevan a la gente, le hacen un cambio, se reproducen con ellos. Algunos de esos seres, como el hada Melusina, era un reptil, que le había dicho a su marido que nunca la mirara cuando se estaba bañando. Él, con la pero por ejemplo, como muy bien conocerás el caso de Conil, sí. Claro, quien no lo conozca, lo hablaremos en su momento, pero vamos, eso está clarísimo. O sea, quien no quiera entenderlo no lo va a entender nunca. Quien no lo quiera ver, no lo va a ver nunca. Pero el caso de Conil es muy curioso, que la gente lo busque, sino que nos escuche al próximo programa. Claro. ¿Me da tiempo a hacer una última pregunta? Tienes una última pregunta, venga. Vale. Pero que sea corta también la respuesta. Porque es muy corta. Es que de repente me ha venido a la mente un texto que estuve estudiando que habla precisamente de los asuras que querían convertirse en devas o que querían evolucionar. Y pues tras muchos momentos de penitencia y todas las cosas que le habían pasado, pues un deva decide a un asura darle un don, ¿no? Y entonces él le pide, bueno, ¿qué don quieres? Y le dice, pues quiero ser inmortal. Y el deva le dice, ¿por qué todos pedís lo mismo? Dice, ni siquiera nosotros los devas podemos ser inmortales. Entonces me gustaría que nos hablases un poco sobre el tiempo de vida de esta tanto de devas como de asuras. Pues podrían ser miles de años, si es que el tiempo para nosotros y para la gente que pueda habitar en otras esferas, en otra dimensión, en otros planetas, puede ser muy distinto. Y más si tienen una superciencia. Siempre uno se pregunta por los Anunnakis, cuando se ven en las distintas estelas y grabados en piedra, que son dos objetos tecnológicos que aparecen ahí con mucha claridad y se repiten siempre. Un reloj de pulsera con una especie de margarita y un bolsito que llevan en otra mano, que a veces en los grabados y esculturas egipcias posteriores es una cruz ansata. Entonces, algunos investigadores dicen, bueno, estos Anunnaki, que según los distintos libros sobre la cultura y la mitología sumeria, podían durar miles de años, desde luego. Pero, ¿cómo es que sobreviven tanto? Si tienen una superciencia, los más bajos tienen una superciencia que no han escamoteado a nosotros, como es la alquimia, es decir, la ciencia de las transformaciones, como un objeto, un mineral, una materia, desde el punto de vista más denso, se puede transformar en uno más elevado. No caigamos en esos clichés de que los alquimistas buscaban oro, porque eso no es verdad. El oro es simplemente un simbolismo, también se hacía en la realidad, pero con otro, ya lo comentaremos en otro momento, con otras intenciones. El oro es el metal superior, no se corrompe por nada, es un metal extraordinario. Entonces, transformar un metal más denso, como puede ser el mercurio o el plomo, en oro, es un simbolismo de la transmutación del cuerpo biológico denso en un cuerpo más etéreo, más sutil y, por supuesto, menos dado al desgaste físico que tenemos nosotros ahora
que además cuenta con una serie de elementos bioquímicos en las células, en el ADN, para que envejezca y muera. Autolitus Channel. Es como una especie de reloj que nos han puesto. Cuando te hayas reproducido las células tantas veces, estas células se van a degenerar y van a morir. O sea, nosotros podríamos vivir mucho más tiempo. En los libros sagrados antiguos, judíos, cristianos y musulmanes, dicen que los patriarcas vivían 800, 900 años. Me parece que Adán vivió 900 años. Y otros muchos patriarcas pues vivían mucho tiempo. Luego se ha ido reduciendo. Llegó un momento en que los seres humanos con 40 años eran considerados viejos para dejar que se murieran. Entonces estos devas y asuras viven, si es por la ciencia y tecnología que ellos puedan dominar, mucho tiempo. Se ha hablado de que algunos extraterrestres viven 300 años. Creo que ellos tienen tecnología para superar eso. Y los devas sutiles y cósmicos simplemente es que están en otra esfera de tiempo o de no tiempo. Pueden ser casi eternos conforme el universo sobreviva. Sabemos que, según la mitología, la respiración de Brahma, él expira y son millones de años, y él expira y son otros millones de años. Se duerme y entonces aparece nuestra realidad, que es un sueño, es una ilusión, o despierta y está durante muchísimos eones de tiempo vivo. También se dice que el tiempo exacto de duración de Brahma es 100 años, como lo era hace relativamente poco del ser humano. 100 años de los suyos. Que para nosotros... Entonces, Rafa, yo tengo una curiosidad siempre, cómo interactuamos nosotros en las diferentes yugas que ha tenido el ser humano, que supone que ahora estamos en la Kali Yuga, en la de hierro. ¿En qué realidad viven los devas? ¿Cómo se entrelazan esas dos realidades, esos dos campos? Porque se supone que nosotros hemos ido como involucionando, no vamos a hablar hoy de ello, de las diferentes yugas, pero si ellos están viviendo en otro tiempo, ¿cómo se interrelacionan con nosotros? ¿Cómo entran dentro de la yuga, por ejemplo, en la que estamos ahora? Si ellos viven en nuestro planeta, en nuestro sistema solar, en nuestro mundo concentrado, que quizás está protegido o limitado su acceso, ellos están en la misma era que nosotros, los más densos. Sin embargo, los seres cósmicos se encuentran en otra esfera, no comparten con nosotros. Hay un tema muy interesante que son los lokas, los distintos mundos, y esos mundos pueden tener un día de miles de millones de días como el nuestro. En eso sí que se parece mucho a el libro de Urantia, que por cierto yo solo he leído una parte, la parte cósmica. La parte de Jesús no la he leído, ya JJ Benítez ya la divulgó a través de sus libros, ¿no? Solo he leído la parte cósmica, que es la que más me ha gustado. Y el olvido que nosotros tenemos, que antes mencionaba Antonio, viene descrito en todos los textos filosóficos, sagrados, antiguos. De los griegos se llama beber del agua del Eteo, y para mi modo de ver, es que la impresión que nosotros tenemos al chocar con una materia tan densa, nuestra conciencia, es un impacto como el que podríamos tener al caernos de un quinto piso, o tener un shock traumático que nos lleva a una amnesia. Cuando el niño nace, es
un shock tan grande, tan tremendo, que no me extraña que se olvide, y además que hay entidades que se aprovechan para que se olviden de las cosas buenas, pero también se olvida de las cosas malas, y hay que empezar de nuevo, de cero, y tiene sus cosas positivas y negativas, ¿no? Esto por responder lo del olvido, ¿no? Esa es una entrevista que subiremos la semana que viene, porque he tenido un debate con Juan Miguel y con María Jesús muy interesante, y resulta curioso porque el tema de los devas abre muchas posibilidades. Antes os decía, ¿por qué los asuras y los devas están en guerra continua? Porque se plantea actualmente, es lo que os decía antes, el que quiera saber, que sepa, que quiera escuchar, que escuche, y si no, que se dedique a ver el fútbol. Pero está muy bien, porque hay muchas veces que te ponen la realidad delante y no la entiendes porque no quieres entenderla como medio de seguridad. Es decir, si yo entiendo algo, es que me trastoca mi vida, entonces prefiero quedarme como estoy, a ver si me voy a mover demasiado. Muchas personas plantean esa situación. Claro, hay determinadas corrientes que plantean que hay una guerra actualmente entre seres angelicales y seres demoníacos por la subida vibracional de la Tierra. Claro, haciendo extensible en lo que habéis hablado de devas y asuras, estaríamos hablando de una guerra que se extiende al principio de la conciencia, digámoslo de esa manera. Claro, ¿por qué pensáis ya vosotros a nivel filosófico, por qué podéis pensar que no interesa que algo que está ahí desde siempre las personas no lo puedan entender o no sea una información accesible, una información inteligible para el común de los mortales? Porque probablemente si fuéramos conscientes de esa realidad, la gente no tendría malos pensamientos y actuaría de otra manera, porque sabrían que hay una maldad que realmente existe como entidad individual, aparte del mal como esfera. Hay seres, entidades espirituales benéficas y seres que no lo son. Probablemente nos cambiaría como seres humanos. ¿Qué pensáis? Hombre, yo por mi parte creo que el darte cuenta de algo, comprender algo, conocer algo, te lleva a tener que reaccionar, ¿no? A hacer algún cambio en tu vida. Y la mayoría de las personas no están dispuestas a ello o les da pereza. Entonces hay que hacer algo. Cuando tú descubres algo nuevo, tanto sea información externa como algo dentro, no me refiero solo a lo que te viene de fuera, sino algo de ti mismo, ¿no? Que sería parte del camino personal de cada uno, de la evolución de cada uno. No puedes quedarte sin hacer nada, o sea, no hay un antes y un después de ese conocimiento, ya sea personal o global. Entonces yo creo que una de las cosas, no por decir todo, una de las cosas es esa pereza, ¿no? Esa pereza que te da salirte de tu lugar o tu espacio de confort, ¿no? Porque entonces tienes que moverte o energéticamente, o espiritualmente, físicamente, y entonces pues mira, me quedo mejor en el sofá con el mando de la tele y en lo que conozco, aunque dicen un refrán español, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y yo creo que básicamente es eso, es la pereza personal de muchos. ¿Qué te parece? A través de Platón, Sócrates decía, aprender es recordar. Ese fenómeno se llama anamnesis. Cuando uno empieza a conocer la sabiduría, a sentirla dentro de personalmente, entonces esa sabiduría tú la calificas como: esto lo sabía ya, esto sí, esto lo sabía, esto como si fuera algo muy familiar, como si es un recuerdo que te viene de la infancia en un momento dado. Dices, claro, yo te conozco. Y una persona que viene no
dice, ¿tú te acuerdas de mí? Te quedas un rato y dices, pues mira, no me acuerdo. Sí, hombre, y cuando era niño que yo te llevaba al parque, dice, hombre, claro que me acuerdo. Ese tipo de experiencia eureka es la anámnesis, es recordar lo que ya sabes, lo que ya conoces. Lo que pasa es que no lo conoces conscientemente, está ahí en el inconsciente. Efectivamente, como vosotros decís muy bien, es muy interesante lo que habéis comentado. La gente está cómoda, pero porque le han enseñado a estar cómoda. Le han enseñado a que no debe moverse, no debe hablar, como decíamos en el anterior programa, no debe estar callado, nunca dar la nota porque es negativo y te puede traer complicaciones. Sin embargo, efectivamente, una persona puede recordar vidas pasadas, suponiendo que existan, yo creo que sí, personalmente, pero Autolitos Channel. recuerda una vida en la que fue un torturador. Eso puede chocar, puede doler, pero también puede recordar una vida en la que fuiste un sabio, un santo, y entonces recordar también lo que sabías. Es un cuchillo de doble hoja. Pero yo apostaría por recordar, aunque haya cosas... Totalmente. De verdad pienso que es, para mí llevas toda la razón, totalmente. Incluso recordar que eras un torturador es casi una mejor yo parto de la base, lectura. Claro, parto de la base de que el recordar es el principio de la sanación. Si no recuerdas... Pero vamos, ese sería tema para otro programa también, porque evidentemente el plantear que una persona dentro de su comodidad escuche esas intuiciones que probablemente vengan de los Vedas muchas veces, de los Vedas, no puede ser, de los Devas, esas intuiciones. Probablemente muchas veces decimos lo que decía esta mañana en el debate, es el pecar de ego, el decir, es que qué listo soy, mira qué idea me ha venido, pero tú no eres el que tienes esa idea. Simplemente te viene y tú por ego dices, soy el mejor, pero porque no caes en decir, yo soy uno más dentro de este mundo, preguntándome las mismas cosas siempre, cuando realmente hay seres a mi lado que me están aportando en mi evolución. Tiene que ser muy frustrante ser un Deva, de verdad, y ver que le estás ayudando a la persona y que la persona dice, qué bueno soy yo, ¿no? Tiene que ser interesante. Pero claro, es una frustración seguramente, claro. El ser consciente y el ser consecuente de que te están ayudando desde el plano espiritual, creo que es súper gratificante. Ahora es lo que decíamos antes, si lo quiere la gente entender, perfecto. Si no, pues que cada uno siga en su camino evolutivo, andando poco a poco hasta que cada uno vaya explotando, y en el momento de explotar sabemos que es evolución, es positivo. Entonces hemos llegado a un momento en donde ya no valen los paños calientes. Es que no parto de esa base. Pero claro, ya no valen las medias tintas, ya hay que ir a saco a por la evolución, si es que pertenece a esta evolución. Si tú quieres quedarte involucionado, es tu derecho, no es una obligación, pero creo que es conveniente. Totalmente. Y de eso me acabo de acordar que estuvimos, pero esta vez estuvimos hablando en otro programa de una teoría muy interesante que tiene que ver también con Platón, con Sócrates, con los pitagóricos, y es que nosotros vivimos en un eterno retorno. Entonces, eso es para explicarlo, pero imaginaros universos que después de lo que hemos hablado del sueño y el despertar de Brahma, cuando despierta
Brahma, por decir el ser creador o el absoluto, reabsorbe dentro de sí todas las creaciones que se han hecho a lo largo del sueño, y en ese momento hay que llaman pralaya y lo que llaman una extinción total y un resurgimiento total. Pero cada vez que, vamos a suponer que sea cierto, que el eterno retorno es verdad, entonces cada vez que el ser creador vuelve a crear el universo o los multiversos, son exactamente igual que antes. Exactamente igual, cometemos los mismos errores, nacemos en la misma familia, tenemos la misma cara, todo exactamente igual, la misma genética. Y en muchas ocasiones quizá Autolitus Channel. recordamos lo que ya hemos vivido en miles de millones de universos exactamente igual. Y eso explicaría un poco exactamente igual, y quizá hay unos exactamente iguales y otros ligeramente distintos. Y eso explicaría el efecto Mandela, que se ha comentado tanto y se está hablando de que son universos paralelos. Sin embargo, el eterno retorno sería muy conveniente para explicar ese efecto Mandela. Ya me estoy... A mí me gustaría también lanzarte otra cosa también, ya que referente además también con esto, que es para en alguna otra ocasión pudiésemos hablar, dado que es el retorno, de lo que se considera el ascenso y el descenso de las diferentes eras, porque no en todas las tradiciones es un volver a empezar o un despertar. Como en la hindú, por ejemplo, hay un descenso y el ascenso es como el de un ascensor, volver otra vez a subir de poquito a máximo. Y también me gustaría, el día que habléis del retorno, de hablar también de esta parte, de las eras. Antonio, pues, tiene mejor memoria que yo. Lo apuntamos porque, si os dais cuenta, han salido 3 o 4 temas para ir desarrollando, y la verdad que es que son súper interesantes solos. Puedes dedicar por cada tema 2 horas perfectamente y se queda argumentado en un 1% cada tema. O sea, fijaos lo que os digo. Vamos a intentar iluminar el camino, lo que nosotros podamos hacer, para que la gente que quiera poquito a poco desarrollar, pues tengan una vía de información que puedan acoger y a lo mejor integrar en ellos mismos. Os lo agradezco mucho, ¿eh? Un tema muy interesante el de hoy. Gracias a ti y a Rafael, que bueno, yo estoy encantada. Buen fichaje, ¿no? Ya te digo. Gracias, Maximi.